para hablar de economía, de lo que ha ocurrido ayer también con esta manifestación llamada Tractorazo. Y tiene que ver con una manifestación política de un sector opositor al gobierno, donde se vieron algunos tractores y también muchas consignas, las de siempre, las del odio, ¿no? La que tiene que ver con colgar muñecos también en la casa de gobierno, cosas realmente increíbles, pero a ver, hay un contexto inflacionario que complica a gran parte de la sociedad. De todo esto vamos a hablar en el tiempo que podamos con bueno, Guido Lapa, que es economista, también con Julián Denaro, que son los dos economistas que están aquí con nosotros. Gracias por estar. Bueno, arrancamos por la inflación, ¿no? Y después nos metemos un poco en lo que fue el reclamo de ayer por la renta. Dale. Bueno, sí, tenemos el indicador que tenemos de 6,7% de inflación del mes pasado, que en alimentos es 7,7%. Esto, naturalmente, es un problema para el poder adquisitivo del salario, pero no es el principal problema la inflación en sí mismo. Nosotros siempre hemos dicho, si la inflación fuese el peor de los males, entonces la compartibilidad que no tuvo inflación hubiese sido un periodo bueno. Y por el contrario, el periodo durante los gobiernos de Cristina Fernández, que tuvo una inflación del 25% y tuvo salarios y jubilaciones por encima de la inflación, fue sin embargo un periodo en el cual llegamos a tener los salarios y jubilaciones más altas de Latinoamérica, tanto en poder adquisitivo como en dólares. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que los precios suben por encima de la inflación. Mira, tengo acá unos datos de la CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que cuenta, desde el 2016 hasta el 2021, la masa salarial aumentó nominalmente un 335%. Sí. Pero los precios aumentaron 474%, lo cual se tradujo en ¿qué? En un aumento de los beneficios empresariales de 523%. Baja de poder adquisitivo. Entonces, claro, pero esto significa concentración económica, ¿no? Porque muchos muy sueltamente dicen, no, porque acá estamos en un país pobre y demás. No, no, el tema no es, este no es un país pobre, es un país que produce mucho. El tema es la concentración. La concentración significa que unos pocos, los sectores concentrados, los sectores más ricos, los sectores poderosos, se quedan con una tajada cada vez mayor de la torta, ¿no? Guido, te pregunto a vos, ¿qué hacemos? Porque yo hace 3 días, cubrí la CGT, ¿no? Una reunión para hablar de esto, justamente de la inflación. Y iban siempre de lleno contra los formadores de precios. ¿Qué hay que hacer? ¿Quiénes son los formadores de precios? ¿Está realmente o es el fantasma de los formadores? ¿O existen y realmente mueven los hilos de la economía? Mira, creo que tanto Julián como yo somos de la idea de que la inflación es multicausal. Es decir, no lo podemos adjudicar exclusivamente al problema de la concentración, exclusivamente al problema de la formación, de los formadores de precios, que indudablemente juegan un papel. Pero en la Argentina también existen enormes desequilibrios macroeconómicos que no se vienen corrigiendo. En la Argentina, al mismo tiempo que se le endilga la culpa exclusivamente a los formadores de precios, y no tengo ninguna intención de defenderlos, tenemos un Banco Central, por ejemplo, que está devaluando a un ritmo muchísimo más alto que el del año pasado. Al mismo tiempo tenemos una política de aumento de tarifas y un acuerdo con el Fondo Monetario que traza todo un programa económico. Te pregunto por eso, ¿no? Va un punto ahí porque te quiero repreguntar, ¿no? El dólar, estos días registramos una subida del dólar. ¿A qué se debe? Porque pareciera que el acuerdo con el fondo de alguna manera lo había por lo menos asentado en 197, 198, 199. Sí, es cierto, tuvimos una baja del dólar blue. Yo igualmente, en Argentina tenemos tantos dólares que a veces hay que ponerle el apellido también al dólar. Porque lo que habíamos tenido era una baja de los dólares financieros, del dólar MEP y del dólar contado con liqui, y una baja del dólar blue. Pero mientras eso pasaba, lo que aumentaba era el dólar oficial, que es el que maneja el Banco Central y que tiene una importancia muy grande en términos inflacionarios, porque es el dólar al que acceden los importadores. Entonces, en la medida en que el Banco Central va devaluando, y va devaluando el dólar oficial, los importadores, cada insumo que tienen que traer, lo traen a más pesos. Claro. Y eso también repercute en remarcaciones. Comentario, le quiero hacer, bueno, nos quedan 2 minutos de programa y tenemos que entregar, pero quiero cerrar, no sé, Juli, si te parece, un comentario por lo de ayer, a ver, porque hubo una marcha donde se está pidiendo retenciones cero, se habló de la renta extraordinaria, me gustaría escucharte brevemente con algo respecto a esto que ocurrió. Sí, decía uno de los comunicados, que los tengo acá varios, pero voy sobre uno solo. Dice un cartel, decía, si el campo no produce, la ciudad no come. Bueno, los datos son que la producción
está en el récord histórico, incluso respecto del año anterior y de los años anteriores. El tema es que lo que ellos quieren es exportarlo todo. Lo hemos hablado muchas veces estos. Lo que les gustaría a las corporaciones agroexportadoras es exportar todo. Y si los argentinos no pueden comer, que no coman. Y el diferencial de precios ha permitido una ganancia extraordinaria que se la llama, se la va a llamar renta inesperada. ¿No? Inesperada por cuanto que no es esperada, dado que aumentaron los precios internacionales producto de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, esto que es impuesto a la renta inesperada, que tiene que ver con una ganancia que no proviene ni del trabajo, ni de la inversión, ni del esfuerzo, sino que proviene de un alza de los precios internacionales. Por lo tanto, ¿a quién le corresponde eso? ¿A 5 o 6 empresas que son intermediarias y que exportan todo? ¿O nos corresponde al conjunto del pueblo argentino que hemos sufrido 6 años de 3 crisis consecutivas? En unos segundos, nada más que tengo que entregar, dale. En unos segundos, Sí. no, digo, ¿qué está pasando? ¿Hay una concentración de la riqueza muy Claro. fuerte en Argentina? Sí, ¿cómo se ve eso? El INDEC publicó, cayó la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la economía. Nos llevamos una porción cada vez más chica de la torta y eso no se va a compensar con los bonos y con los anuncios de este mes, porque simplemente decirte esto, representa el 0,3% del PBI, representa 300 pesos por día para cada una de esas familias. Entonces, hay que ir a políticas mucho más confiscatorias de aquellos que se llevaron esa riqueza, que explicaba muy bien Julián, y hay que ir a una política de crecimiento de ingresos de los que venimos perdiendo desde hace años. Nos quedamos sin programa, no tengo más tiempo, Juli, pero lo seguimos. No, los comprometo para que tenemos la semana que viene porque Dale. hay mucho para hablar. Perfecto. Si puede ser, lo hablamos con Diego, con nuestro productor, que ha hecho un gran trabajo, pero realmente tenemos que entregar porque sigue Muy innovando bien. con el programa. Dale. Gracias, Sofi. Un placer acompañarte, Pablo. Nos vemos.